Hoy vamos a ver el énfasis de los versículos que vamos a ver hoy. Es que el cristiano necesita de la palabra de Dios, que el cristiano está atento a oír la voz de Dios, ¿no? Que está dispuesto a buscar la palabra de Dios día tras día. Y para eso necesita despojarse del pecado, necesita despojarse de las impurezas que pueden alejarlo, distraerlo de la palabra de Dios. Y al mismo tiempo debe aceptar cada palabra teniendo presente que la palabra de Dios no solo le da vida, sino que también se transforma en su autoridad y guía para su vida, ¿no? El creyente se debe caracterizar por estar dispuestos cada día a buscar más de la palabra de Dios, y también se compromete a despojarse, a dejar de lado el pecado que lo distrae, que lo aleja de la palabra de Dios, y está dispuesto a aceptar cada palabra, teniendo en cuenta que no solo le da vida espiritual, sino que también se transforma en su guía, en su autoridad para caminar la vida cristiana, ¿no? Charles Spurgeon dijo una vez que se nos ha dicho que los hombres no deben predicar sin preparación. Y eso todos lo sabemos. Cada maestro debe prepararse para predicar fielmente la palabra de Dios. Y eso es real, y eso es necesario, dice. Pero añadimos algo más. Los hombres no deben oír sin preparación. Y eso es muy interesante. ¿Quién piensa usted que necesita mayor preparación? ¿El sembrador o la tierra? Me parece que hay más preparación necesaria para el suelo que para el sembrador, más para el oyente que para el predicador. Y hoy vamos a hablar de eso, de cómo nosotros podemos prepararnos para recibir la palabra de Dios. Los versículos que vamos a estudiar hoy, que es el 19, vamos a leerlo del 19 al 21. Por esto, mis amados hermanos, dice Santiago, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Lo que vamos a ver hoy está muy relacionado también a la parábola que el Señor Jesús enseñó acerca del sembrador y los distintos terrenos, ¿no? Él habló de 4 terrenos, habló del camino, de que el sembrador siembra y esparce la semilla y que una cayó en el camino y que vinieron las aves del cielo y la tomaron, ¿no? Eso hablaba de aquella persona que escucha la palabra de Dios, pero que después Satanás viene y la quita y ya no hay fruto, ¿no? También pasa que el sembrador tiró las semillas, plantó las semillas en medio de pedregales, ¿no? Que como no tenía raíz, se secó rápidamente. Y eso habla de aquellas personas que escuchan con gozo la palabra de Dios, que la reciben quizás, pero cuando viene la persecución, cuando viene la prueba, se seca, porque no tiene raíz. ¿No? También habló acerca del sembrador que sembró, valga la redundancia, la semilla entre espinos, ¿no? Y que los espinos cuando crecieron ahogaron esa semilla. Y eso habla de aquellas personas que escucharon también con gozo la palabra de Dios y que quizás por un tiempo estuvieron viviendo la vida cristiana. Pero por los afanes de este mundo, por los afanes de la riqueza, fueron apagando esa semilla y se fue secando. Pero hay una tierra fértil, es aquella semilla donde cayó sobre buena tierra y dio fruto, pues brotó, creció y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Y de esa tierra vamos a hablar hoy. De cómo preparar esa tierra para que esa semilla que fue plantada, que fue el Evangelio, ¿no? Pueda dar fruto en nuestra vida, ¿no? Y hay mucho trabajo para el creyente. Parece mentira, ¿no? Pero hay mucho trabajo del creyente para que esa palabra que es predicada, para que esa palabra que es leída, que es estudiada, para que esa palabra que es usada para reprendernos, para exhortarnos, tiene que tener fruto. Pero para eso nosotros debemos trabajar, ¿no? Y vamos a ver algunos principios que nos habla Santiago aquí. Vamos a ver cómo nosotros debemos estar dispuestos a buscar la palabra para obedecerla. Para obedecerla. Hay un propósito detrás de la disposición de buscar la palabra de Dios, del deseo y del anhelo que debe haber en cada uno de los creyentes de buscar la palabra de Dios para obedecerla. No solo para incrementar nuestro conocimiento, sino para ponerla en práctica. Hay un propósito detrás de todo el anhelo que debe tener el creyente. También debe estar dispuesto a desechar el pecado, a despojarse del pecado
Y también debemos ser mansos y humildes para recibir la palabra de Dios. Debemos estar dispuestos, a buscar la palabra de Dios para obedecerla. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Santiago aquí usa un conector, dice por esto, la Reina Valera lo traduce por esto, ¿no? Ahí eso hace referencia a una conexión que tiene con los versículos anteriores. En el versículo 17 y verso 18, Santiago dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Los judíos a los cuales estaba dirigida esta carta, ellos pensaban que las tentaciones venían de Dios, y Santiago se va a encargar de decir que las tentaciones no provienen de Dios, sino de nuestras propias concupiscencias, de nuestra propia maldad que hay en nuestro corazón. Es más, en el verso 17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto, toda bendición provienen de Dios. Y una de esas bendiciones, quizás la mayor de todas ellas, es la salvación. Y en el verso 18 él dice: y él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Y ahora Santiago dice, teniendo en cuenta esto, recuerden lo que él quiere decir ahora en el verso 19, es teniendo en cuenta esta realidad de que ahora has nacido de nuevo, de que ahora el Señor le has dado vida espiritual por medio de la predicación de la palabra, por medio del Evangelio. Ustedes tienen que tener en cuenta esta realidad. Ustedes tienen que prestar mucha atención a lo que les voy a decir, ¿no? Vamos a ver el contexto en donde Santiago da estas instrucciones, ¿no? Había muchos problemas en medio de estos creyentes, haciendo referencia a la palabra de Dios. Había mucha discordia entre ellos sobre la palabra de Dios. Y por eso él quiere captar la atención de estas personas que van a recibir la carta, para que tengan en cuenta esta enseñanza que le va a dar. Dice, presto para oír. Santiago dice, por esto, mis hermanos, ahora que ustedes han sido salvados por el Señor, ahora que tienen vida espiritual, ahora que el Señor lo ha salvado, lo ha rescatado por medio del Evangelio, ustedes deben ser pronto para oír. Pronto para oír. Pero hay una palabra que también no quiero pasar por alto, dice, todo hombre sea pronto para oír. Santiago está diciendo que todo creyente debe ser pronto para oír. Debe estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios para obedecer. Todo hombre, toda mujer, tanto el predicador como el oyente, todos deben estar dispuestos, deben tener un anhelo. Habla de una actitud que debe gobernar en cada corazón de todo creyente, no de buscar la palabra de Dios. Estar dispuesto a buscar, a escuchar, a oír la palabra de Dios, de estar preparados para ver qué tiene el Señor para enseñarnos. Y no solo eso, sino que también debe estar dispuesto a ponerlo en práctica, a escuchar para obedecer. Eso hace referencia a pronto para oír. La realidad del creyente que una vez que creyó en el Evangelio es que va a desear conocer a Dios y conocer cuál es la voluntad que Dios tiene para con él. Esa debe ser una característica de todo creyente, que quiere conocer más a Dios y cuál es la voluntad que Dios tiene para su vida. No, eso debe caracterizar a todo creyente. Por eso Santiago habla de una disposición, de una actitud de corazón, y que vamos a ver que va más allá de una práctica en sí. Va más allá de tener nuestro devocional todos los días a la misma hora y tener una hora por día, sino de una actitud de corazón. Vamos a ver que podemos escuchar pero no oír. Y eso es muy interesante, ¿no? Pero Santiago dice, todo hombre sea pronto para oír. La palabra sea es un imperativo, es un verbo imperativo. ¿Y qué significa un imperativo? Que demanda, es un mandato. No es algo que nosotros podemos dejar de lado. No es algo que nosotros no podemos obedecer. No es algo que nosotros podamos elegir, sino que debemos obedecer. Es un mandato del Señor. Nosotros debemos estar atentos. Es un mandato que el Señor nos da a estar atentos a oír la palabra de Dios con disposición para obedecerla. Es un mandato que el Señor nos dejó. Conocer nuestra nueva realidad en Cristo, de que somos nuevas criaturas por el poder del Evangelio, debe llevarnos a un nuevo estilo de vida guiado por la palabra de Dios.
Ahora ya no somos nosotros los reyes de nuestras vidas. Ahora nosotros ya no somos más los señores de nuestra propia vida, sino que es Cristo. Y Él nos gobierna por medio de su palabra. No, por eso nosotros debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios para obedecerla. Porque ahora Cristo ya no es nuestro Salvador solamente, sino que también es nuestro Señor. Y Él gobierna nuestras vidas por medio de la palabra de Dios. El Proverbios, capítulo 8, versos 32 y 35 dice: Ahora pues, hijo, oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos. Atended el consejo y sed sabio, y no lo menosprecien. Bienaventurado el hombre que me escucha, velando a mis puertas cada día, guardando a los postes de mis puertas. Porque el que me halle, hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Felices los que me escuchan, dice el proverbio. Gozosos los que me escuchan. Gozosos los que están dispuestos a escucharme, a oírme para obedecer mis preceptos. De hecho, el autor de Eclesiastés, Salomón, en el capítulo 5, verso 1, dice: Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. Dice: cuando te acerques a la casa de Dios, acércate más para oír la palabra de Dios que para hacer sacrificios. Fíjense, a Dios le interesa más que nosotros estemos dispuestos a escuchar su palabra y a ponerla en práctica que sacrificios hipócritas que muchos hacían al acercarse al templo. En lugar de hacer grandes promesas y sacrificios hipócritas, es preferible que vayamos ante la presencia de Dios con un corazón dispuesto a escuchar su palabra. El deseo ferviente y sincero por aprender más de la palabra es una evidencia de nuestra salvación. Santiago está lleno de evidencias para evaluarnos si realmente somos creyentes o no. El libro de Santiago, como lo hemos estudiado ¿no? hace unos años, ¿no? está plagado de evidencias para evaluar si nuestra fe es genuina o no, si nuestra salvación es genuina o no. ¿No? Y una de esas evidencias, en el capítulo 1 tenemos varias, ¿no? Aquel que soporta la prueba, aquel que soporta la tentación, manteniéndose fiel al Señor. Pero otra de ellas es que nosotros vamos a permanecer en la palabra de Dios, que nosotros va a haber un anhelo en nuestro corazón de conocer más de Dios, de conocer cuál es la voluntad que Él tiene para nuestras vidas. Y eso es una característica distintiva del Hijo de Dios. No existe un Hijo de Dios que no quiera saber nada de la palabra de Dios. No existe un creyente o un supuesto creyente que no quiera saber más de Dios, que no quiera conocer más a Dios, porque estudiar su palabra, porque querer conocer más de la palabra de Dios, de la Biblia, eso significa conocer más a Dios. Porque Dios se revela a nosotros por medio de su palabra. Él dejó su palabra para que lo podamos conocer. Y un verdadero creyente, un hijo genuino, está deseoso de conocer más a su Dios. Está deseoso de conocer más a su Dios. Y por eso una evidencia clara de que somos verdaderamente creyentes es que vamos a permanecer en la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Juan también en su segunda carta, en el capítulo 1, verso 9, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Es perseverar, es mantenernos constantes, es buscar la palabra de Dios. Es estar dispuesto a estudiarla, a sentarse domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, para escuchar con atención la palabra de Dios. No solo para llenar nuestras mentes, sino también preparar nuestro corazón para estar atento y ponerla en práctica. Y vamos a ver cómo es ese proceso, cómo nosotros debemos preparar ese corazón. Porque aquí Santiago dice que tienen que estar dispuestos a escuchar, a buscar, a hacer un sabueso, dice un predicador, para conocer qué quiere Dios para mi vida. ¿No? Por ejemplo, hoy, ¿qué quiere Dios que yo aplique en mi vida del mensaje que estamos estudiando hoy? ¿No? ¿Qué quiere Dios para mi vida del devocional que hacemos todos los días? ¿No? ¿Cómo lo puedo aplicar a mi vida? La palabra presto significa veloz, rápido, prontitud, sin demora y sin excusas. Debemos estar atentos a la voz de Dios, porque nosotros entendemos, como dice Pablo a los romanos, que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Sin palabra de Dios no hay fe. ¿Queremos fortalecer nuestra fe? ¿Queremos crecer y madurar en nuestra fe?
Lejos de la palabra de Dios es imposible. Lejos de la palabra de Dios es imposible. Si queremos madurar en nuestro trayecto, en nuestra vida como creyentes, necesitamos la palabra de Dios. Necesitamos la palabra de Dios. Y por eso, hermanos, nosotros debemos ser prestos para oír. Debemos escuchar con atención. Escuchar, dice un autor, nos cuesta mucho, ya que requiere que nosotros le demos la máxima atención a la persona que está hablando, a la persona que está predicando. Por eso una vez también un autor dijo, muy interesante lo que él dijo, oír es el arte de cerrar la propia boca y abrir los oídos y el corazón. Y el corazón. No solamente es escuchar, sino con nuestros oídos, sino también con nuestro corazón. Con nuestro corazón, porque el propósito de escuchar es cambiar nuestro corazón, es cambiar nuestras conductas, es transformar nuestra vida para parecernos más al carácter de Cristo. Es estar dispuestos a escuchar para ser transformado. Por eso es una cuestión de actitud, es estar dispuesto. Va más allá de programas y bosquejos que podamos tener. Podemos tener miles de devocionales, hermanos. Podemos tener a rajatabla, y no digo que está mal eso, ¿no? No estoy en contra de eso, ¿no? Pero lo que está diciendo Santiago va más allá de eso. Va más allá de un plan de lectura anual. Va más allá del tiempo devocional que nosotros nos diagramamos semanalmente o mensualmente, sino que es una cuestión de actitud. Nosotros podemos hacer el devocional todos los días, pero es leer algo y ya está, y nos olvidamos por el resto del día. Y no nos preocupamos en cómo nosotros podemos aplicar lo que estudiamos, lo que leímos en esos minutos, en esas horas, en nuestras vidas, ¿no? Porque de nada sirve, hermano, leer si no oramos al Señor, si no disponemos nuestro corazón para ponerlo en práctica. De eso se trata una iglesia sana, decíamos. Pablo le escribe a Tito, ¿no? Que una iglesia sana no es solo lo que predica la verdad, no es la que estudia la verdad, y que eso es sumamente importante. Estamos hablando de eso ahora. Pero no es solamente eso, sino que también debemos trabajar y debemos pedirle y rogarle al Señor de ponerlo en práctica, de que Él nos muestre cómo nosotros lo podemos aplicar. Porque vamos a ver, esa palabra ya fue implantada en nuestro corazón. Ahora no solo nos ha rescatado de la condenación del pecado, sino que también del poder del pecado. Ahora el Señor, por medio de su palabra, nos da el poder para ponerlo en práctica. Por eso no tenemos excusa. Por eso ya no hay más excusa. Nosotros podemos estar leyendo, podemos estar leyendo la palabra de Dios, podemos estar estudiando la palabra de Dios, podemos estar escuchando la palabra de Dios, pero no podemos estar oyendo. Vamos a ver que hay una diferencia. De hecho, los profetas, sobre todo Jeremías, le habló año tras año al pueblo de Israel, pero nunca lo oyó. Pero el pueblo de Israel nunca lo oyeron, nunca oyeron a sus profetas. Este mismo versículo que dice Santiago aquí en el capítulo 1 tiene un paralelo que está en la carta de Pedro, en 1 de Pedro capítulo 2, verso 2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Obviamente el apóstol Pedro está hablando acerca de la palabra de Dios. Deseen como niños, desea la leche. Dice, deseen la palabra de Dios como los niños desean la leche. A un niño no le tenés que decir, o no le tienen que enseñar para comer, sino que cuando tienen hambre, claman, gritan. Las madres seguramente están más al tanto de todo eso. Gritan, lloran, se desesperan para tomar la leche. Y así debe ser el creyente para con la palabra de Dios. Y fíjense, hay algo muy interesante, hermanos, y una vez más vuelvo a marcar este punto. Dice, desead, es un mandato. Es un mandato. No es que, como nosotros a veces hacemos, o le decimos un deseo, ¿no? Yo deseo que te vaya bien, yo deseo que deseas más la palabra de Dios, sino que acá lo que está diciendo Pedro y lo que está diciendo Santiago, que es un mandato, debemos desear la palabra de Dios como un niño desea la leche. Es así la realidad, es así lo que el Señor demanda de nuestras vidas, ¿no? Para el bebé, desear la leche es una inclinación y un deseo natural, ya es parte de su naturaleza. Y así debe ser con nosotros, hermanos. Debemos desear como un niño la leche. Y la pregunta es, ¿estamos deseando de esa manera?
A veces nos cuesta desear así, hermano. Yo me anoté después como una conclusión, me voy a adelantar, ¿no? Muchas veces tenemos que pedirle perdón a Dios porque nos aburrimos de su palabra. Porque nos aburrimos de su palabra. Y el Señor nos manda a desear como el niño. Y al niño vos le podés poner ropa, le podés poner juguetes, pero cuando tiene hambre solamente quiere la leche. Le podés poner un montón de cosas, pero cuando tiene hambre va a clamar, va a llorar y va a gritar porque quiere la leche. Y es así con el creyente. Es así que debe ser con el creyente y con todo creyente. Acá no le está hablando Pedro a los pastores. No le está hablando a creyentes maduros. No, a todos los creyentes. A todos los creyentes. No le está hablando a aquellos que recién son convertidos. No, a aquellos que tienen años de conocer a Cristo y a aquellos que se convirtieron ayer o hoy. Sino que deben desear la leche. Siempre, en toda su vida como creyente. Deben desear la leche como lo más importante, como lo más prioritario para sus vidas. La palabra desear habla de vehemencia, de intensidad. Desear con intensidad. Nosotros debemos tener en claro también que cuando acudimos a la palabra de Dios no es para completar un ritual, como decíamos al principio, sino que nos acercamos para crecer en conocimiento y amor por su palabra y que eso se traduce como por amor a nuestro Señor. Amamos a la palabra, podemos decir que es equivalente a amar al Señor. Amar al Señor. Cuando hablamos de la palabra de Dios, estamos hablando de Dios mismo, ¿no? Por eso, hermanos, debemos buscar la palabra de Dios, no solo para crecer nuestro entendimiento, no solo para hacer una biblioteca andante, hermanos. Y ahí está el trabajo que nosotros debemos hacer. No solo debemos estar dispuestos a buscar la palabra de Dios, estar atentos a la voz de Dios, estar atentos cuando un predicador y un ministro de su palabra predique la palabra de Dios, estar atentos en nuestros devocionales, en nuestros tiempos personales. El domingo anterior veíamos que nosotros somos responsables de llevar adelante nuestro tiempo con el Señor, personal con el Señor. No va a venir el pastor todos los días a mostrarte la palabra de Dios, sino que vos mismos tenés que buscar también, ¿no? Y nosotros debemos procurar no solo de buscar intensamente la palabra de Dios, no solo de oír atentamente la palabra de Dios, sino que debe hacerlo con el propósito de obedecerla, de ponerla en práctica. No debemos transformarnos en bibliotecas andantes, en personas con una cabeza grande, ¿no? De mucho conocimiento, pero poca práctica. Sino que el propósito de buscar la palabra de Dios debe ser ponerla en práctica, debe ser que transforme nuestro corazón, transforme nuestras vidas. Podemos estar estudiando la palabra de Dios, podemos estar expuestos domingo tras domingo de una predicación sana, de una predicación bíblica, de una predicación centrada en el Evangelio, pero ser unos religiosos. Estos creyentes, o no tanto, algunos, ¿no?, a los cuales estaba dirigida esta carta, tenían muchos problemas. Vamos a ver más adelante que ellos no se juntaban quizás en grupos grandes, sino en grupos pequeños. Y en esos grupos había muchos problemas, había discordia entre ellos, no atendían las necesidades de los más necesitados. Tenían un trato diferente con las personas más pudientes y otro con las personas más pobres. No se juntaban y se peleaban a ver quién era el maestro, ¿no?, para ver quién sabía más. No, ellos estaban expuestos a la palabra de Dios, pero eran religiosos. No ponían en práctica esa palabra de Dios. Por eso Santiago es lo que estaba diciendo esto aquí, ¿no? Eran personas que estaban expuestas a la predicación bíblica. Hermanos, podemos estudiar todos los días, tener nuestro devocional, escuchar predicaciones todos los días, pero ser unos religiosos, que solamente queda aquí, queda en nuestras mentes. El propósito de oír es para ser transformados. Por eso decía al principio que podemos escuchar pero no oír. Los fariseos escuchaban a Jesús. Estas personas que son receptores de esta carta escuchaban la palabra de Dios, pero no oían porque no la ponían en práctica. Pasaba con los fariseos, pasaba con las personas que estuvieron con Jesús.
De hecho, Jeremías, en el capítulo 5, verso 21, dice: oíd ahora esto, pueblo necio y sin corazón, que tiene ojo y no ve, que tiene oído y no oye. Siempre el propósito detrás de oír es para ser transformados por esa palabra que estamos oyendo. De hecho, hoy no lo vamos a estudiar, ¿no? Pero en el verso 22, después de estos versículos que estamos estudiando ahora, Santiago dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Fíjense, Santiago le va a dejar en claro a estos hermanos. No tienen que solamente escuchar y estudiar la palabra de Dios. Y está bárbaro que lo sean. Y está bárbaro que lo hagan. Y es así que un creyente debe estar dispuesto a escuchar atentamente la palabra de Dios, a estudiar con ansias, con vehemencia la palabra de Dios, pero también tiene que ponerla en práctica. No sean solo oidores, sino también hacedores. Y decíamos recién que tiene un paralelo este versículo que es en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 2, que habla de un tema similar. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Para que crezcan, para que maduren. De hecho, Juan, el Señor Jesús, en Juan 10, 27 dice: mis ovejas oyen mi voz. Oye, escuchan atentamente mi voz, y yo las conozco. ¿Y qué hacen las ovejas? Y me siguen, y me siguen. Escuchan para seguir los pasos de su maestro, para seguir los pasos de su pastor. Es oír para ser transformados, es oír para ponerlo en práctica. Cuando no estamos dispuestos a buscar la palabra de Dios para obedecerla, genera en nosotros religiosidad, genera una vida cristiana superficial, que hacemos cosas externas, pero nuestro corazón está lejos de Dios. Por eso, hermanos, debemos estar dispuestos a oír para obedecer, de oír para poner en práctica, ser prontos para oír. Eso hace referencia a ser pronto para oír. Debemos tener la misma actitud que tuvo el pueblo de Israel luego del exilio de Babilonia. Nosotros lo hemos estudiado en Nehemías 8, en Nehemías 9. El pueblo de Israel volvió a Jerusalén luego de haber sido destrozada. Los muros habían sido tumbados, las casas estaban todo en ruinas. Ellos empezaron a reconstruir la ciudad, pero también a reconstruir su relación con Dios. ¿Y qué pasó? Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová en su Dios la cuarta parte del día. Tuvieron horas y horas predicando la palabra de Dios, y las familias completas, niños, adultos, escuchando atentamente la palabra de Dios. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios, dice Nehemías 9:3. Ellos entendieron, hermanos, cuáles eran las verdaderas prioridades. Y antes que reconstruir toda la ciudad, ellos debían reconstruir su relación con Dios. Ellos debían tener en cuenta que necesitaban la palabra de Dios. Y por eso Esdras empezó a leer la ley de Dios. Empezó a traer algo que el pueblo había olvidado, ¿no? Mucho se habla de avivamientos, pero el verdadero avivamiento, escuchen esto, hermano, ¿no? El verdadero avivamiento comienza por cada uno de los miembros de una iglesia. Una de las características más elementales de los grandes avivamientos no solamente es la fidelidad del púlpito, ¿no? Un púlpito que predica fielmente la palabra de Dios, sino que también del hambre del pueblo por escuchar la palabra de Dios. No hay dos principios claves en los grandes avivamientos, ¿no? La fidelidad del púlpito, que el ministro predica fielmente la palabra de Dios, sino que también el pueblo tiene hambre por escuchar la palabra de Dios. No se trata de manifestaciones extraordinarias como vemos hoy, que se caen, se tiran al piso, hablan en lenguas que ni ellos entienden, sino de tener hambre por escuchar la palabra de Dios, de tener hambre por escuchar y ponerla en práctica, y obedecer y rogarle al Señor que le ayude a entender esa palabra para ponerla en práctica. No solo eso, hermano, no solo debemos estar dispuestos a escuchar con anhelo la palabra de Dios, no solo debemos estar dispuestos a escuchar con anhelo para ponerla en práctica, sino que también debemos escuchar con discernimiento. Con discernimiento, no debemos escuchar a la Bartola. No debemos escuchar sin discernir lo que estamos escuchando, ¿no? Porque a la par de nuestro deseo, de nuestro anhelo de escuchar la palabra de Dios, tiene que estar el celo de escuchar fielmente su verdad. Fielmente su verdad. Y hay un ejemplo muy claro, muy práctico, que está en el libro de los Hechos. Pablo y Silas, cuando llegaron a Berea,
¿no? En Hechos 17, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. ¿Por qué eran más nobles que los tesalonicenses? ¿No? Pues recibieron la palabra con toda solicitud. Ellos estaban contentos, ellos tenían ganas, deseo, tenían mucho entusiasmo de escuchar la palabra de Dios, se sentaron atentos a escuchar a Pablo y Silas. Tenían ganas, deseo ferviente de escuchar la palabra de Dios, pero no solo eso, que es lo que estamos hablando ahora, ¿no? Tener deseo de escuchar la palabra de Dios, sino que también escudriñaban cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Escudriñaban el Antiguo Testamento para ver si lo que estaba diciendo Pablo y Silas era en verdad. No solo tenían ganas y deseo de escuchar, sino que también analizaban lo que Pablo estaba enseñando, si era genuino o no, si era bíblico o no. Ellos no se comían cualquier verdura, podríamos decir. ¿No? Más en nuestros tiempos, ¿no? En donde hay falsa enseñanza por doquier, por doquier. Debemos tener en cuenta estos principios, debemos estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios, debemos estar dispuestos a escuchar y ponerla en práctica, y debemos estar dispuestos a discernir la palabra de Dios, ¿no? Debemos ser como Samuel, cuando el Señor se acercó a él, dice, y la respuesta de Samuel fue, en 1 Samuel 3:10, habla porque tu siervo oye, porque tu siervo oye. No solo debemos estar dispuestos para hablar, pronto para hablar, sino que también debemos ser pronto para oír y tardo para hablar, tardo para hablar. Eso es muy particular también, lo que dice Santiago aquí. ¿No? La idea no es ser mudos y hablarnos por señas, sino que seamos sabios a la hora de hablar, que seamos sabios. Es la disposición de guardar silencio. Por algo, hermanos, el Señor nos hizo 2 orejas y una sola boca. Porque debemos aprender a escuchar más de lo que hablamos. A escuchar más de lo que hablamos. Como decíamos al principio, en aquellos tiempos en donde Santiago escribió la carta, se juntaban en reuniones en casas, en donde un grupo de personas se juntaba y había mucha discordia, ¿no? Las personas iban para juntarse para ver quién sabía más. No había mucha arrogancia y mucho orgullo. Quizás estaban escuchando al predicador de turno, pero escuchaban para rebatirle, para debatirle, para ver quién sabía más. De hecho, en el capítulo 3 dice, no quieran ser todos maestros, dice Santiago. Porque sabía que había discordia entre los hermanos así. Todos querían ser maestros, todos querían enseñar, todos querían hablar. Pero pocos estaban dispuestos a escuchar, a aprender, a tener un corazón enseñable. Y eso es lo que Santiago dice, sean prontos para oír, estén dispuestos a escuchar más de lo que hablen. Tengan un corazón enseñable que esté pronto para oír, pronto para escuchar y aprender más del Señor. Por eso es una actitud no solo externa, sino interna, hermanos. No solo está hablando de hablar físicamente, ¿no? Audiblemente, podríamos decir, sino que también es una actitud interna. Recuerden que este mandato se dio en el contexto de la palabra de Dios. Debemos ser prontos para oír la palabra de Dios. Muchos lo aplican a relaciones personales, que puede tener cierta aplicación secundaria, pero la aplicación primaria es que debemos estar dispuestos a escuchar, a aprender la palabra de Dios y a hablar menos, ¿no? Por eso decíamos que tardo para hablar no solamente hace referencia a hablar audiblemente, sino que también en nuestro interior. A veces, hermanos, cuando están predicando otro, quizás que no tenga el mayor conocimiento que nosotros anhelamos, o cuando nos están exhortando con la palabra de Dios, quizás nosotros estamos diciendo sí, sí, pero nuestro corazón no está diciendo sí, sí. Está pensando cualquier otra cosa, ¿no? Está diciendo que nunca jamás voy a aplicar lo que vos me decís, ¿no? De hecho, el Proverbios 10:19 dice, en las muchas palabras nos falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El que refrena sus labios es prudente. Nosotros debemos ser sabios a la hora de hablar. No solo debemos ser fieles a la palabra de Dios, sino que también cuando hablamos debe ser nuestras palabras
que glorifiquen al Señor y edifiquen a nuestros hermanos. De hecho, decíamos recién que tiene mucha relación, quizás Santiago está pensando en Eclesiastés 5:1, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer sacrificio de los necios, porque no saben lo que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresura a preferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto, sean pocas tus palabras. Debemos ser sabios y tener un corazón enseñable, dejando que su palabra nos moldee. Ahí todos querían ser maestros. Todos querían mostrar cuán conocimiento tienen, cuánto sabían del Señor. Y por eso Pablo dice, sean tardos para hablar, tengan un espíritu enseñable, vayan para aprender, para dejarse moldear por la palabra de Dios. A veces, como decíamos recién, nuestros grandes conocimientos de teología pueden opacar el mensaje que estamos escuchando, ¿no? Y después anotado en una aplicación, cuando hay un predicador que quizás no es muy elocuente, no es como los predicadores que nosotros vemos en YouTube y que a nosotros nos gusta tanto escuchar, y a veces vais, bueno, como que los menospreciamos, hermanos. Y cuando un predicador fiel, cuando un predicador que procura con diligencia, se ocupa y estudia la palabra de Dios para ser fiel a la palabra de Dios, es Cristo hablando. Es Cristo hablando. Cuando un hermano se acerca y quizás no tenga todos los años de cristiano como nosotros, pero nos exhorta con la palabra de Dios, es Cristo que nos está hablando, hermano. Y eso está muy relacionado al tercer punto, dice tardo para airarse. La palabra airarse o ira que usa ahí Santiago es la palabra orgen. Y no hace referencia a una manifestación incontrolada. No, dice es una indignación interior. Es una indignación interior que no se ve ante los ojos. Que no es una manifestación incontrolada de furia, de ira, de enojo, sino que es algo interior, que sucede en nuestro corazón y que es imperceptible delante de los ojos de los demás. Nadie sabe que está tan enojado. A veces nos ofende y nos molesta y nos enoja cuando confronta nuestro pecado. Y decimos sí, pero estamos recalientes internamente. Y no queremos saber nada de lo que nos están diciendo. O cuando se está escuchando la palabra de Dios y nos está mostrando que estamos equivocados en alguna doctrina que nosotros habíamos creído, porque siempre se creyó así, o porque yo siempre entendí así. Pero ahora nos damos cuenta que cuando estamos escuchando a un predicador fiel de la palabra de Dios, que estamos equivocados. Y a veces ponemos barreras, hermanos. Ponemos barreras. Nosotros debemos ser tardo para airarnos, tardo para enojarnos, calmarnos, cuando sabemos que es la palabra de Dios la que nos está confrontando. Debemos aceptarla. Por eso está muy ligado a lo que vamos a ver ahora, que debemos ser humildes y mansos. Debemos recibir la palabra de Dios. A veces cuando nos exhortan no nos gusta mucho y nos enojamos y dejamos de lado lo que nos están diciendo. Por eso en el verso 20 dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. De hecho, en la Biblia de las Américas traduce ese versículo, el 20 dice, el enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Porque cuando nos confrontan con la palabra de Dios, cuando somos expuestos delante de la palabra de Dios, nosotros nos enojamos y no queremos saber nada de lo que nos están diciendo. No queremos saber nada en poner en práctica lo que nos están exhortando. Porque eso produce la ira. La ira no nos lleva a la rectitud que Dios desea, sino que nos aleja de eso. Cuando nos enojamos, nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Porque nos estamos alejando de lo que Dios quiere. Porque la ira produce eso. La ira nos aleja de Dios. Cuando nosotros se enciende la ira en nosotros, y estamos hablando de algo interno, quizás la persona que nos está hablando, que nos esté predicando, que nos esté exhortando, ni se da cuenta. Quizás nosotros le decimos sí, pero en realidad no queremos saber nada. Cuando nosotros nos enojamos, estamos dando lugar más al diablo que a Dios. Estamos oyendo más al diablo que a Dios, que nos está mostrando por medio del siervo, por medio del creyente que nos está exhortando, que nos está predicando. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. El que tarda en airarse es grande en entendimiento.
Quien es impaciente de espíritu enaltece la necedad, dice Proverbios 14:29. MacArthur comenta sobre este versículo, dice: cuando vivimos la vida justa que Dios espera de nosotros, escuchamos con cuidado y obediencia la palabra de Dios. Cuando planeamos hacer o decir algo, deberíamos preguntarnos si nuestras acciones y palabras promueven la honra de Dios y avanzan la causa de la justicia y la paz para nuestro prójimo. Cuando permitimos que la ira nos guíe, ya no somos guiados por la ley de Dios. El hombre airado provoca disensión y el violento comete muchos pecados, dice Proverbios 29:22. En vez de ello, el creyente debe controlar su temperamento, orar pidiendo sabiduría y obedecer la ley de Dios. Y obedecer la ley de Dios, hermano. Debemos estar dispuestos celosamente, debemos anhelar con intensidad la palabra de Dios para ponerla en práctica. Debemos callar muchas veces, hermano. Nosotros aprendemos cuando nos callamos. Y debemos dejar la ira, el enojo de lado, cuando somos confrontados, cuando somos exhortados. Cuando somos confrontados no solo con nuestra conducta pecaminosa, ¿no?, sino que también con algunas creencias que teníamos, porque siempre se hizo así o porque nosotros siempre entendíamos así. Quizás nos muestra que estamos equivocados por medio de la palabra de Dios. Y debemos recibirlo con humildad. Porque el enojo lleva a lo contrario a lo que Dios desea para nosotros. Lleva a lo contrario de la rectitud que Dios desea para nosotros. No solo debemos estar dispuestos a buscar celosamente, intensamente la palabra de Dios para obedecer, sino que también debemos despojarnos del pecado, dice el verso 21, por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia. Estos dos verbos deben siempre de la mano, desechar y recibir. Nosotros nos vaciamos de algo para recibir la palabra de Dios. Nos vaciamos del pecado para recibir la palabra de Dios. Siempre deben ir de la mano, juntos. La palabra desechar habla de cambiar nuestra vestimenta. Es una ilustración que se usa muchas veces en la palabra de Dios. De hecho, el apóstol Pablo la usó varias veces, por ejemplo en Efesios 4, 22 y 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Despojaos del viejo hombre, de nuestra cultura anterior de haber conocido el Evangelio, de nuestros pecados, de nuestras conductas pecaminosas que teníamos antes de conocer a Dios. También le dice a la iglesia de Colosa, en el capítulo 3, verso 8, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. También el autor de Hebreos usa esa misma palabra que usa Santiago aquí, de despojarse. En el capítulo 12, verso 1, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y decíamos que también el versículo que habla de lo que está Santiago hablando aquí es Pedro, en capítulo 2, en su primera carta. Y en el verso 1, antes de decir que deseen como el niño desea la leche, Pedro dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas distracciones. Debemos despojarnos de eso, debemos dejar de lado, debemos abandonar nuestro pecado. Debemos abandonar toda corrupción, así como nos quitamos nuestra ropa sucia. A eso está haciendo referencia Santiago aquí. Estamos llamados a obedecer la palabra de Dios luchando contra el pecado. Porque la realidad, hermanos, es que nosotros no nos vamos a despojar de todo el pecado y no vamos a cometer más pecado. Debemos dejar y debemos trabajar y luchar arduamente contra el pecado. Porque decimos que la santidad es una sinergia. Dios nos da el poder, pero nosotros trabajamos, nosotros luchamos. Nosotros decidimos buscar más de la palabra de Dios. Nosotros decidimos orar. Nosotros decidimos apagar el televisor, apagar la compu, apagar el teléfono. No viene Dios a apagarnos el teléfono para que nos concentremos en estudiar la palabra de Dios. No viene Dios a apagarnos la computadora para no mirar lo que no debemos mirar.
No viene Dios a cerrar nuestra boca y atarnos y a cosernos la boca para no decir lo que no tenemos que decir. Somos nosotros los que debemos hacer eso. Por eso nosotros debemos luchar contra el pecado, luchar contra la inmundicia. La inmundicia habla de impureza moral. La palabra abundancia de malicia habla de todo deseo de hacer lo malo. Es algo interior que se desarrolla en nuestro corazón y que se manifiesta con pecados, hasta groseros, ¿no? Debemos despojarnos de eso, debemos dejar de lado. La palabra inmundicia que habla Santiago también se deriva de una palabra griega que habla de la cera que hay en nuestros oídos. Es muy interesante esa comparación, es muy interesante esa raíz que hay en esta palabra, ¿no? Porque la cera tapa nuestros oídos y no podemos escuchar. Y así pasa con el pecado dentro del creyente. Cuando nosotros tenemos pecado en nuestras vidas, que no trabajamos, que no nos esforzamos para dejar de lado, ¿no? Eso nos hace insensible a la voz de Dios. Nos hace insensible a la voz de Dios. Nos hace insensible ante la palabra de Dios, hermano. Si ustedes analizan aún sus propias vidas, cuando tienen menos deseos de la palabra de Dios es porque tienen más deseo en otras cosas. Es porque hay pecado. Y hermanos, desear otra cosa más que Dios es pecado. Es pecado. Y cuando hay pecados en nuestra vida, cuando hay conductas pecaminosas que no estamos trabajando, que no estamos tratando, endurece nuestro corazón para con la palabra de Dios. Por eso nosotros debemos despojarnos del pecado y llenarnos de la palabra de Dios. Es vaciarnos de un lado para llenarlo con la palabra de Dios. Cuando nosotros nos luchamos con nuestro pecado, con nuestras conductas pecaminosas, eso nos hace insensible a oír la palabra de Dios. Eso endurece nuestro corazón, nos quita el apetito por la palabra de Dios. Debemos luchar contra el pecado, debemos luchar con fuerzas, con ansias contra el pecado. Y eso implica arrepentimiento, hermanos. Debemos reconocer que somos débiles delante de Dios. Debemos reconocer nuestro pecado y pedir que el Señor nos dé fuerza para poder luchar contra Él. Para poder anhelar, hermanos, anhelar la palabra de Dios, decíamos que es un mandato. Que es un mandato. El Señor nos manda, es un deber, no es algo que nosotros podemos elegir, no es opcional para el creyente, es un mandato, debemos sí o sí, porque vamos a ver que el creyente se deleita en la palabra de Dios, se deleita en poner en práctica, porque el Señor cambió su corazón y ahora ya no ama más el pecado, sino que ama a Dios, ama su palabra, ama obedecerle. Y es un deleite porque parece que estamos hablando de algo frío, feo. No, porque cuando el creyente entiende verdaderamente el Evangelio, cuando el Señor transforma su mente y su corazón, se goza en el Señor, se goza en vivir en santidad, se goza de escuchar su palabra, hermano. Nosotros podemos ser testigos de eso. Hay gozo en nuestro corazón cuando estudiamos su palabra, cuando somos expuestos ante nuestro pecado y cuando el Señor nos muestra su gracia, nos muestra que Cristo ya pagó la condena de nuestro pecado. Hay gozo cuando nosotros lo obedecemos. Hay gozo cuando predicamos el Evangelio y otra persona llega a la salvación. Por eso debemos despojarnos del pecado, debemos arrepentirnos delante de Dios, debemos reconocer nuestra miseria. Debemos volver al Evangelio una y otra vez, no para renovar nuestra salvación, porque nuestra salvación está segura en Cristo. El arrepentimiento y la fe es algo constante en la vida del creyente. Es algo constante, debemos arrepentirnos. Por eso es una lucha contra el pecado. Es una lucha constante, diaria. Por eso es una guerra. No hay un lapso de tiempo en donde el creyente puede estar cómodo. No, es una lucha continua, es una guerra todos los días, desde el comienzo hasta el final del día. Por eso debemos luchar contra el pecado, porque el pecado nos quita el apetito por la palabra de Dios. Nos quita el deseo de estudiar más la palabra de Dios, de ponerla en práctica. Y es así. Debemos estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios para obedecerla. Debemos buscarla como un nene, como un bebé. Necesita la leche. Debemos despojarnos del pecado, pero también debemos ser mansos. Debemos ser humildes, hermanos. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Recibir con mansedumbre. Decíamos
que la palabra mansedumbre habla de poder bajo control. Debemos preparar nuestro corazón para que la palabra de Dios sea nuestra autoridad y nuestra guía para nuestras vidas. Vine habla acerca de este versículo, habla acerca de la palabra mansedumbre y él la define de la siguiente manera, ¿no? Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos los tratos de Dios para con nosotros como buenos, y por ello sin discutirlo ni resistirlos. Dice, la mansedumbre es aquella disposición, él habla de la mansedumbre para con Dios, ¿no? Es algo entre el creyente y Dios, porque acá está hablando acerca de la palabra de Dios, Santiago, ¿no? Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos de Dios, ¿no? Sus tratos para con el creyente, con nosotros como buenos y por ellos no lo discutimos ni lo resistimos. Aceptamos todos los mandatos de Dios como buenos para nosotros y por eso no lo discutimos ni lo resistimos. Este término está estrechamente relacionado con la palabra humildad y es una directa consecuencia de ella. Son aquellas que no contienden ni luchan contra Dios, sino que reciben la palabra con un espíritu obediente, manso, libre de orgullo y de resentimiento. Son aquellas que la reciben en su totalidad y no andan escogiendo cuál obedecer y cuál no. Esto no me gusta tanto, esto me cuesta. Hay áreas de nuestra vida que parece que no le damos lugar a Dios. Pero un espíritu manso es aquel que se somete a la voluntad de Dios. Que se somete a la voluntad de Dios. ¿Y queremos un ejemplo? Cristo es nuestro ejemplo. Decíamos que la mansedumbre es poder bajo control, externo, internamente. Es el poder para hacer muchas cosas, pero de manera voluntaria decidimos no hacerlo. Decidimos no hacerlo, sino que someternos. Son aquellos que se someten su voluntad a la voluntad de Dios, así como Cristo lo hizo. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y si queremos un ejemplo supremo de lo que es mansedumbre, vamos al huerto de Getsemaní. Cuando el Señor estaba en agonía por lo que iba a venir. Estaba en agonía porque Él sabía lo que le esperaba, horas más tarde, no en la cruz. Él tenía el poder para llamar a legiones de ángeles para que lo salven. Pero Él decidió someter su voluntad a la voluntad de Dios. ¿No? La palabra manso es dejarse gobernar, es someter su voluntad a la voluntad de su maestro, a la voluntad de nuestro Dios. Es como un caballo, hermano. Un caballo manso es aquel que se deja guiar por el jinete. Es aquel que se deja guiar por las riendas. Y es así, nosotros debemos hacer así, mansos, dejarnos guiar, tener una humildad que nos deja y que nos lleva a someternos a la voluntad del Padre, a someternos a la voluntad de nuestro Dios, que está reflejada en la palabra de Dios, ¿no? Por eso debemos tener un deseo y una ansia de escuchar y estudiar su palabra para obedecerla, pero también debemos ser mansos, debemos ser humildes, debemos estar dispuestos a someter todas nuestras vidas, cada una de nuestras áreas, a la voluntad de Dios, como Cristo lo hizo. Como Cristo lo hizo. Cristo es nuestro mayor ejemplo. Miremos a Cristo, no solo nuestro gran Salvador, sino que también es nuestro ejemplo. Es nuestro ejemplo a seguir. Él se sometió a la voluntad del Padre. ¿Quiénes somos nosotros para no someternos? Son aquellos que reconocen que necesitan la palabra como guía de sus vidas, porque reconocen que Dios es el que gobierna sobre ellos. Son aquellos que dejan de lado su orgullo. Son aquellos que dejan de lado el orgulloso pensamiento de que nosotros somos dueños de nuestras vidas. Porque el creernos que nosotros somos Señor y dueño de nuestras vidas es una consecuencia de nuestro pecado. De nuestro pecado. Es un rasgo del pecado, ¿no? El orgullo es lo que llevó al hombre a pecar, ¿no? El creerse Dios de su vida, el creerse más que Dios, ¿no? El Señor transforma nuestro corazón para someternos,
para someternos, porque cuando nos sometemos hay gozo en nuestro corazón. Hay gozo en nuestro corazón. A veces choca con nuestra mente la palabra someter, porque parece esclavitud, parece algo feo, pero cuando hablamos de sometimiento a Dios, hablamos de gozo, de vida, de plenitud, porque ese es el propósito por el cual fuimos creados. Glorificar a Dios y gozarnos de Él para siempre. Gozarnos de Él para siempre. Glorificar a Dios, obedecer a Dios y gozarnos de Él para siempre. Ese es el gran propósito que tenemos los creyentes. Recibir la palabra humildemente, con mansedumbre, hace referencia a saber que necesitamos de la gracia de Dios para ponerla en práctica. La humildad es aquella que nos muestra nuestra dependencia completa hacia la palabra de Dios. No podemos hacer nada sin su palabra. No, lejos de mí, nada pueden hacer, dijo el Señor Jesús. Nada pueden hacer. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sin la palabra de Dios nosotros no podemos ser santificados. Nosotros no podemos crecer en la fe. Nosotros no podemos madurar. Nosotros no podemos obedecer, ser fieles a los mandatos de nuestro Padre. Nosotros necesitamos la palabra de Dios. La palabra implantada, dice Santiago. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Santiago usa la ilustración de una semilla, ¿no?, que fue plantada en nosotros, ¿no? El Evangelio ha sido plantado en nuestro corazón. La semilla del Evangelio ha sido plantado cuando nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, cuando nosotros entendemos que no merecemos nada, que hemos quebrantado la ley de Dios, que merecemos el infierno por haber quebrantado la ley de Dios y que un día vamos a tener que enfrentarnos delante de Dios, y reconocemos que no podemos hacer nada para cambiar esa situación, que no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos y que solamente en Cristo hay esperanza. La semilla ha sido plantada en nuestro corazón. Y por eso ahora es nuestra responsabilidad de cuidarla, de protegerla, ¿no?, de trabajar para que esa semilla tenga fruto en nuestra vida. Y ese fruto que debe tener esa semilla es parecernos más a Cristo. Es el fruto del Espíritu que habla Pablo en Gálatas. Es el carácter de Cristo reflejado en nosotros, pero para eso debemos trabajar y hacer todo lo que Santiago está diciendo hasta aquí, ¿no? Buscar con ansia la palabra de Dios, desechar el pecado y ser mansos, someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Decíamos recién, hablando acerca del deseo arduo de escuchar la palabra de Dios, así como un niño necesita la leche cuando tiene hambre, así como el niño reclama la leche cuando tiene hambre. Decíamos que cuando el niño tiene hambre no quiere saber nada de juguetes, ni de ropa, ni nada por el estilo, sino que quiere solamente la leche. Y decíamos que así pasa con el creyente, porque el creyente no solo debe despojarse del pecado, de conductas pecaminosas, sino que también de aquellas cosas que quizás no sean pecado, pero que lo puedan alejar de la voluntad de Dios. Por eso debemos morir a nosotros mismos. Quizás tenemos anhelos, quizás tenemos sueños, que no son pecado en sí, pero que no se alinea a la voluntad de Dios. Por eso debemos ser mansos. El Señor dice, Señor, si fuera por mí, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Y eso es ser manso. Y eso es ser manso. Cuando el Señor profetizaba por medio de sus profetas, valga la redundancia, acerca del nuevo pacto, el pacto de gracia, a través de Ezequiel, el profeta Ezequiel, el nuevo pacto en el cual nosotros estamos, el pacto del Evangelio, podríamos decir. Y él decía acerca del Evangelio, ¿no? Y les daré un corazón y un espíritu nuevo, pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea por ellos por Dios. Cambiaré su corazón. Cambiaré su corazón para que ahora anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos. El Señor nos está mandando a hacer cosas que nosotros podemos hacer porque nuestro corazón ha sido cambiado. Porque además tenemos el Espíritu Santo
que obra en nosotros, que usa la palabra de Dios y nos da el poder para ponerla en práctica. No hay excusas para el creyente, sino que el Señor nos manda a hacer cosas que nosotros podemos hacerlas. A veces parece tan difícil poner en práctica en diferentes circunstancias que nos tocan atravesar, poner en práctica la humildad, el amor, el perdón. Pero el Señor nos da el poder para hacerlo, porque cambió nuestro corazón, porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros, el Espíritu de Cristo, el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos. Mira si nos va a tener el poder para transformar nuestras vidas. Un autor dice que debemos ver la palabra de Dios como el oxígeno para nuestra vida. Es el oxígeno que nos da vida, pero también es el oxígeno que nos mantiene vivos. El oxígeno es el que nos da vida. Sin oxígeno un bebé no puede crecer. Pero también es el oxígeno que nos mantiene vivos. Y es así con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos dio vida, lo que nos trajo a la vida, lo que nos salvó, pero también es la palabra de Dios la que nos mantiene en santificación, en santidad. El Señor, decíamos la otra vez, que no nos va a dejar solos, que nunca nos va a soltar la mano, sino que Él nos sostiene. Cantábamos recién. Él nos sostiene. ¿Y cómo nos sostiene, hermano? Por medio de su palabra, por medio de su Espíritu, por medio de su iglesia, por medio de su palabra, hermano. Por eso necesitamos ir al Evangelio todos los días. Santiago dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada. ¿Y cuál fue la palabra implantada? El Evangelio. El Evangelio. El Evangelio. Debemos acudir al Evangelio todos los días. Porque es en el Evangelio que nos muestra nuestra incapacidad. Es el Evangelio que nos muestra la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Es en el Evangelio que podemos ver que nuestros pecados que la condena de nuestros pecados ya ha sido cumplida en Cristo. Y que por más que le fallemos a Dios, por más que pequemos, Cristo ya ha pagado todo. Y que hay gracia ahora en el Señor porque Cristo vivió la vida perfecta que nosotros tendríamos que haber vivido. Y por eso todas las bendiciones que Cristo merecíamos están para nosotros, están disponibles para nosotros. Hay gracia para el oportuno socorro, dice el autor de Hebreos. Podemos ir ante su trono todos los días, por lo que Cristo consiguió por nosotros en esa cruz. Debemos desechar el pecado, debemos recibir la palabra que fue implantada en nosotros con mansedumbre, con humildad, la cual puede salvar vuestras almas, dice Santiago. No habla acerca de la salvación de nuestras almas, sino hace referencia a cuidar, a sanar, a proteger. Es el mismo concepto que usa Pablo a la carta que él escribe a Timoteo, en su segunda carta en el capítulo 3, hablando acerca de la palabra de Dios, y dice que es útil para hacer al hombre enteramente preparado para toda buena obra. ¿No? La palabra de Dios es útil para redarguir, para enseñarnos, útil para hacer al hombre perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No es al hombre sin pecado, sino que la palabra de Dios tiene todo lo que necesitamos para vivir la vida que Dios quiere, para vivir en santidad, para vivir perfectamente, podríamos decir, pero nosotros no podemos ser perfectos, pero sí podemos ser sinceros. Podemos ser sinceros en buscar, en luchar contra el pecado, en poner todo lo de nosotros para vivir en obediencia. ¿No vamos a conseguir la perfección? Claro que no, porque estamos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa, pero cuando un creyente peca, le duele pecar y va ante el trono de Dios para que el Señor lo perdone y pueda seguir caminando, ¿no? Para que el Señor le dé gracia para poder vencer el pecado. La palabra de Dios la necesitamos para hacer frente al enemigo. Es la que nos permite ser fuerte contra las acechanzas de Satanás. ¿Cómo venció Cristo la tentación de Satanás? Con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos ayuda a vencer la tentación cuando está fuerte. Porque parece que es más fuerte que nosotros. Es con la palabra de Dios que debemos derribarla. Es con la palabra de Dios que el Señor nos anima, nos fortalece en medio de la prueba. El apóstol Juan dice que nosotros debemos orar, si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Pero para orar conforme a su voluntad necesitamos conocer la palabra de Dios.
Necesitamos conocer cuál es la voluntad de Dios para nosotros, para orar, para poder cumplir esa voluntad. El Señor Jesús dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es esa misma palabra que el Señor nos dejó, es la que nos santifica, es la que nos salva y es la que nos santifica, porque es viva, porque es una palabra viva, porque sigue vigente en nuestros días, porque estuvo vigente hace 1000 años y sigue vigente en nuestros días, es aplicable a nuestra realidad, va a ser aplicable dentro de 3000 años. Nuestros tataranietos la van a poder aplicar, porque es una palabra viva, que penetra hasta partir el alma. Es una palabra que nunca muere, que siempre está vigente, Por más que las sociedades cambien, por más que las tecnologías cambien, por más que las personas cambien, pero el problema de las personas siempre va a ser el mismo, el pecado. Y es la palabra de Dios quien ataca al pecado, quien vence el pecado. Por eso es una palabra viva, que sigue vigente en nuestros días, que la necesitamos para vivir en santidad. Por eso, hermanos, la palabra de Dios es un instrumento que Dios usa no solo para salvarnos de la condenación de nuestras almas, sino que también para salvarnos del poder del pecado. Nosotros decimos que seguimos luchando con nuestra naturaleza pecaminosa. Esta es una naturaleza que sigue en nosotros, pero el Señor, mediante su palabra, nos libra del poder. Ahora nosotros tenemos poder para vencer la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, para vencer el pecado. De hecho, MacArthur dice, haciendo referencia al poder de la palabra, es el poder divino de la palabra de Dios que respalda la verdad de la Biblia, el que puede comenzar la salvación, mantenerla viva y creciendo a la postre de llevarla a la gloria final. Hemos sido salvos por el poder de la palabra de Dios. Nos mantiene salvos por el poder de la palabra y seremos salvos definitiva, completa y eternamente salvos por el poder de la palabra de Dios. Cristo lo que consiguió es liberarnos de la condenación del pecado, del poder del pecado y en un futuro, cuando estemos en gloria, de la presencia del pecado. ¿No? Y es la palabra de Dios la que Dios nos dio como herramienta para vencer el poder del pecado en nosotros. Ahora está el Espíritu Santo que aplica esa palabra de Dios para que nosotros ahora sí podamos poner en práctica. Y además de eso, hay gozo en nuestro corazón, que un inconverso, que una persona que no conoce a Dios, jamás lo va a tener. Jamás. Porque él está esclavo a su pecado. Él no tiene el poder para hacer lo que Dios demanda. Él no entiende lo que estamos viendo hoy. Si no creyó en el Evangelio, si no entendió el mensaje de salvación, no va a entender lo que estamos viendo ahora. Por eso Santiago se va a encargar de mostrarle a estas personas, de mostrarnos a nosotros, cómo debemos preparar nuestro corazón, cómo debemos preparar la tierra para que la semilla de la palabra de Dios pueda germinar y pueda tener frutos en nosotros, ¿no? Tener una disposición, un anhelo arduo, intenso de buscar la palabra de Dios para poder aplicarla, para poder obedecerla, ser humildes, ser mansos, no estar dispuestos a obedecer, a someternos a Dios. Y también debemos despojarnos del pecado, desechar nuestro pecado, las conductas pecaminosas que nos alejan de la voluntad de Dios, que endurecen nuestro corazón, que quitan el apetito por buscar más de su palabra. Por eso, como conclusión, me anoté algunos puntos para tener en cuenta. Y me preguntaba yo, ¿no? A nivel personal, y se la transmito a ustedes, ¿cómo nos preparamos cada vez que venimos los domingos a las reuniones? ¿Nos preparamos para venir aquí? ¿Nos preparamos nuestro corazón para cuando vamos a estudiar la palabra de Dios? ¿Nos organizamos para que nada estorbe el tiempo que vamos a pasar en intimidad con el Señor, ya sea en forma individual como congregacional? ¿Nos organizamos para que nada estorbe ese momento? Decíamos que el propósito de Santiago, detrás de estas palabras, está en el verso 22 también, ¿no? Que no solo seamos oidores. Santiago se ocupó en estos 3 versículos de preparar nuestro corazón para ser oidores
bíblicos, podríamos decir. Ser oidores como Dios demanda, ¿no? Que tengan anhelo por escuchar la palabra de Dios, que tengan anhelo en discernir la palabra de Dios, de desechar el pecado, pero ese anhelo debe conducirlo o debe tener como consecuencia aplicar esa palabra de Dios. No solo es que queden en oidores, sino que también en hacedores de la palabra de Dios. Nosotros debemos procurar poner en práctica lo que estudiamos, ya sea personal como congregacionalmente. Debemos poner en práctica, debemos orar al Señor para llevar a nuestras vidas estas verdades que estudiamos. Para llevar en nuestras vidas, para reflejar en nuestras vidas el carácter de Cristo. Debemos orarle al Señor para que nos dé la fuerza, para que nos muestre qué es aquello que debemos cambiar. Debemos procurar ser una iglesia sana, decíamos siempre, que pone en práctica la palabra de Dios. Decíamos que desear apasionadamente la palabra de Dios es un mandato, es algo que debemos obedecer, no es algo opcional, no es algo que debemos dejar de lado. Es un verbo, es un mandato que el Señor demanda de todo creyente. Y la realidad y la pregunta que debemos hacernos, ¿estamos deseando apasionadamente la palabra de Dios? Y yo la realidad que no, hermano. Hay veces que no deseo apasionadamente, hay veces que me aburro de la palabra de Dios. Y es así, hermanos. Nosotros luchamos contra nuestro pecado que quiere alejarnos de la palabra de Dios. Que quiere alejarnos de la palabra de Dios, que quita el pecado, que quita el apetito y el gozo de estudiar la palabra de Dios. Por eso, hermanos, debemos orar, debemos reconocer y pedirle perdón al Señor. Pedirle perdón por aburrirnos a veces de su palabra, por no tener ganas, por elegir otras cosas. Por eso debemos arrepentirnos, debemos pedir perdón. Desear otra cosa que no sea Dios y su palabra es amar otra cosa, y eso es pecado. Eso es pecado. Por eso debemos pedir perdón. Pedir al Señor que nos dé la gracia para ver a Cristo en cada versículo, para ver a Cristo en su palabra, para ver qué es lo que quiere que nosotros cambiemos, para ver cuál es el mensaje que tiene para nosotros, para que nosotros podamos prestar atención qué es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que el Señor, como dice el salmista, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Abre mis ojos, Señor, para ver y entender tu palabra, para saber qué es lo que tengo que cambiar. Muéstrame qué tengo que cambiar. Muéstrame a Cristo, Señor. Que el predicador que hoy va a enseñar tu palabra pueda enseñar fielmente y pueda traernos a Cristo. Pueda mostrarnos qué es lo que debemos cambiar. Pueda mostrarnos y exponer nuestro pecado aunque nos duela, aunque nos moleste. Que nos muestre nuestro pecado. Dios es el que pone el querer como el hacer, dice Pablo a los Filipenses. Por eso debemos rogarle al Señor que nos dé más deseos de estudiar su palabra, de ponerla en práctica, hermanos. Somos débiles, somos miserables y seguimos luchando con nuestra naturaleza. Y también para tener más pasión y más deseo por buscar su palabra, no solo debemos orar, no solo debemos arrepentirnos, sino que también debemos leer más su palabra. Debemos leer, cuando no tenemos ganas de leer la Biblia, de leer su palabra, leámosla. Leámosla más que antes. Crecer en un anhelo por las Escrituras, dice un autor, no sucede separado de la Escritura misma. El aprecio, la estima y el amor por las Escrituras, por la Biblia, viene mientras leemos y estudiamos y meditamos en ella. El autor dice, ¿queremos crecer en aprecio, en estima y en amor por las Escrituras? Leamos las Escrituras. Leamos las Escrituras, meditemos en las Escrituras, estudiemos en las Escrituras, porque a medida que vamos estudiando las Escrituras, va creciendo nuestro amor y nuestro deseo por ella. Hermanos, debemos agradecer por la iglesia en la que estamos, en donde nuestro pastor predica fielmente la palabra de Dios. Y debemos orar para que el Señor siga levantando maestros y pastores y siga levantando iglesias que prediquen fielmente su palabra. Es un privilegio, hermanos. Y por último, como decíamos al principio, debemos ser humildes y mansos, hermanos. Debemos ser humildes porque a veces, como ya lo había adelantado antes, cuando un siervo se para detrás del púlpito
y quizás no es muy elocuente, quizás no tenga la elocuencia de Sujel Michelén, de Miguel Núñez, quizás no tenga todas las palabras apropiadas, pero sí es un siervo fiel, que se estudia con esfuerzo la palabra de Dios, que busca con precisión en predicar fielmente la palabra que Dios tiene para nosotros. Es Cristo hablando, hermano. Cuando un siervo predica fielmente la palabra de Dios desde un púlpito, es Cristo hablando a nosotros. Es Cristo hablando a nosotros. Por eso debemos ser humildes, hermano, en recibir la palabra de Dios, en someternos a la palabra de Dios. Cuando nosotros menospreciamos a un predicador que con esmero, con fidelidad predica la palabra de Dios, estamos menospreciando a Cristo y estamos siendo orgullosos. Por eso debemos ser humildes. Debemos ser como los hermanos bereanos, hermano, como la iglesia de Berea, que anhelaba escuchar la palabra de Dios con ansia, con deseo, estaban atentos a lo que Pablo tenía para decirles, pero discernían que lo que Pablo enseñaba se encontrara en la palabra de Dios, que sea concordante con la palabra de Dios. Y ese es el modelo a seguir, hermano. Desear la palabra de Dios, pero también discernir que sea verdad, ¿no? No debemos creer todo a la Bartola. Por eso, hermano, es la misma palabra que nos dio vida, que nos da salvación, que nos muestra nuestro pecado, que nos muestra que somos pecadores y que hemos quebrantado la ley y que un día vamos a tener que enfrentar delante de ese Dios, que es juez justo y que no tendrá por inocente al culpable. Y es esa misma palabra de Dios que dice que habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. A que se arrepientan y crean en el Evangelio, crean en Cristo como la única esperanza de salvación. Fuera de Cristo no hay salvación. Fuera de Cristo hay condenación eterna. Solamente en Cristo hay salvación. Y esa misma palabra que nos trae vida es la misma palabra que nos mantiene en santidad, que nos mantiene en los caminos de Dios, que nos da el poder para vivir en santidad, que nos muestra cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas.